Saludo cordial, doctora Eva González. Mi nombre es Karen Lizeth Piñeros Perilla, docente del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad realizaré el proceso de socialización de la unidad número 2, el cual está orientado al análisis de cómo se debe abordar la planeación en la investigación. Bien, para iniciar, grosso modo, una introducción, esta videograbación se orienta a identificar los enfoques y los niveles de la planeación y la elaboración de un proyecto educativo. Para ello se tienen presentes los aportes de 4 autores sobre los cuales se hizo una revisión literaria. De sus aportes se modeló la información, se organizaron y se estructuraron algunos esquemas para clarificar las nociones conceptuales abordadas y posteriormente se organizó la información a través de la presentación que se va a dar a continuación. Finalmente, se hacen unas conclusiones y se citan las referencias empleadas. En este sentido, para iniciar es importante entonces tener presente lo que es la noción de planeación. Esta, de acuerdo con Mush 2011, quien considera que la planeación es la previsión de los posibles escenarios o escenarios futuros que se pueden presentar. En este sentido, considera que este busca determinar los resultados que se pretenden obtener mediante el análisis del entorno. Entonces, si lo aterrizamos al entorno educativo o al contexto educativo mejor, se puede considerar que este ayuda a optimizar recursos, a minimizar riesgos y que a su vez esta misma también ayuda a definir estrategias que se pueden implementar. Entonces, si lo vemos desde el ámbito educativo, la planeación, favorece el establecimiento y la definición de estrategias, en este caso pedagógicas o administrativas, de acuerdo al rol que se asuma, que se buscan para solucionar situaciones o problemáticas específicas del contexto educativo. En este sentido, se procede a continuación a realizar un esbozo general de los enfoques analizados desde diferentes perspectivas. Para iniciar y para poder comprender la definición de enfoque, Osorio 2003 plantea una diferenciación entre lo que es plan y estrategia. Entonces considera que el plan es la toma anticipada de decisiones y que este se caracteriza por ser flexible, selectivo, intencionado, que tiene una direccionalidad específica, es adaptable y busca anticiparse también a las situaciones que se pueden presentar. Por su parte, la estrategia, de acuerdo con este mismo autor, considera que es un método de pensamiento para la acción. Es decir, la palabra clave es acción. Así las cosas, esta se caracteriza por ser adaptable y condicionada. Adaptable, ¿por qué? Porque obliga a un ejercicio versátil de razonamiento y condicional en la medida en que se debe adecuar a una hipótesis de trabajo. Estas dos nociones conceptuales sirven también para entender lo que es un plan estratégico. ¿Por qué? Porque es una de las temáticas que se abordaron en la literatura revisada y en donde da paso a el centro o al tema central, que son los enfoques. Entonces, inicialmente se nos planteaba el análisis de 5 enfoques: el enfoque interactivo, enseguida el enfoque prospectivo, posteriormente el enfoque sistemático, enseguida el enfoque estratégico y finalmente el enfoque holístico. Entonces, iniciando con el enfoque interactivo, según Actor 1973, se considera que existen 4 tipologías temporales. Una que va al pasado, también conocida como reactivista; una que va al presente, conocida como inactivista; una que se proyecta al futuro, también denominada preactivista; y una que busca integrar todas las direcciones, conocida como interactivista, de allí el nombre de este enfoque. Se caracteriza ¿por qué? Por otorgar los ideales a los ideales un papel clave, pero principalmente a lo que tiene que ver con la planeación. Reconoce que es fundamental el proceso de realización. Entonces aquí se centra mucho en el proceso de realización, mientras el enfoque prospectivo, de acuerdo con Oxford 1972, comienza con una reflexión sobre la definición de lo que es futuro, tal vez un futuro idealizado, sin establecer claramente restricciones del proceso imaginativo. Entonces, digamos que esta de pronto difiere un poco con la anterior. La otra se divide muy bien en 4 tipologías temporales, mientras esta se basa un poco más hacia lo que es el futuro. También se jerarquiza y comprende pues unos niveles específicos. El primer nivel comprendido por el nivel normativo,
enseguida por el nivel estratégico y finalmente por el nivel operativo. El siguiente enfoque es el enfoque sistemático, y como su nombre lo indica, pues hará relación a lo que son los sistemas. Entonces, pues considera que los enfoques se deben orientar a una serie de etapas de análisis y de planificación que se articulan pues para proporcionar y comprender mejor una situación problema y relacionarse de forma sistémica. Entonces, se caracteriza por el establecimiento de sistemas complejos, pero pues orientados de forma sistémica. Por su parte, el enfoque estratégico, quizás el que goza de mayor documentación, ya nos indica, de acuerdo con diferentes autores, sin embargo, en este se utilizó o se empleó mejor los aportes de Ockman 1998, considera que es un proceso que consiste en crear un plan para alcanzar objetivos estratégicos. Digamos que ese es el fundamento de este enfoque y que considera que no necesariamente es lineal, más bien vendría siendo cíclico, en donde no tendría un fin específico o un final específico. También autores consideran que este puede ayudar a que haya una materialización de los ideales colectivos, también definido como las funciones misionales, es decir, en donde todos cooperan para un mismo fin. Muy similar a este está el enfoque holístico, que como su nombre lo indica, al ser holístico, considera todo como un todo generalizado, sin abordarla por sus partes, es decir, que es un proceso más global que busca integrarse o articularse a través de diferentes realidades. Entonces, estos son los 5 enfoques que se debían analizar y sobre los cuales pues se buscan conceptualizar también como esos niveles que se pueden abordar dentro del diseño de un proyecto educativo. Así las cosas, se analizaron 4 niveles que, de acuerdo con Mato, citado por Osorio 2003, brindan como las indicaciones para el desarrollo de un proceso de planeación de un proyecto educativo. Se inicia con un nivel explicativo, y este nivel explicativo busca comprender la indagación y la construcción conceptual, es decir, como la parte inicial de una situación problemática. Entonces, da respuesta al cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser. Enseguida, desde el ámbito normativo, el nivel normativo abarca la preconfiguración de cómo debe ser la realidad una vez realizada la acción. Entonces responde al cómo debe ser desde la norma. Enseguida, el nivel estratégico, como su nombre le indica, define la estrategia y articula el deber ser con el poder ser. Entonces responde a cómo hacer que el deber ser pueda ser. Desde el nivel táctico operacional también existe acciones emprendidas para alcanzar objetivos específicos y pensar sobre la acción. Este lleva ya a de pronto la necesidad de volver a hacer, recalcular. Entonces ya responde a como un análisis reflexivo, así lo que hago conduce realmente a donde quiero llegar. También está presente la cuestión personal sobre cómo está la situación después de mi intervención, después de mi acción y finalmente qué cambios adicionales debo realizar. Entonces, son como un proceso de planeación que como docentes hemos venido adelantando en diferentes procesos de investigación, en proyectos de aula, en actividades de mejoramiento institucional, en donde se sabe que se parte de un punto inicial y que se convierte en un proceso cíclico porque si se necesita nuevamente, se vuelve y se diseña, se implementa, vuelve y se reflexiona, muy parecido a lo que es la investigación-acción. Entonces, digamos que estos elementos son fundamentales y brindan herramientas a nosotros como docentes para poder implementar acciones que den solución a las problemáticas que surgen en las aulas de clase o específicamente en los entornos educativos, si es desde la parte directiva, administrativa o desde la parte específicamente del aula, de la pedagogía del aula. Así las cosas, pues se puede concluir que esta investigación en cuanto a enfoques y a niveles para el desarrollo de un proceso, de un proyecto de investigación, pues obviamente brinda herramientas a los docentes para poder implementarlas con mayor facilidad en los entornos en donde se tiene acción específica, teniendo obviamente presente que la planeación es fundamental para prever situaciones que puedan suceder a futuro, en donde como docentes siempre vamos a tener la necesidad de estar planeando nuestras clases, planeando las actividades que tenemos, por lo cual el enfoque estratégico es funcional para orientar y para garantizar un norte a los procesos que nosotros vayamos a desarrollar. Puede
mejorar la competitividad de nuestras instituciones educativas en la medida en que hay una organización, hay un norte, hay un direccionamiento fundamental para que se logren los objetivos misionales. Y también se concluye que el proceso de planeamiento estratégico con sus fases o con sus momentos, también denominados niveles o momentos, brinda unas orientaciones fundamentales claves para poderse abordar y entender como ese paso a paso que se debe seguir y esa reflexión que se debe hacer sobre el accionar educativo. Entonces, pues a nivel general considero que este es un ejercicio en donde como docentes podemos reflexionar sobre la importancia de la planeación por encima de cualquier situación. Es fundamental y como docentes es nuestra arma para lograr calidad en los aprendizajes. Estas son las referencias sobre las cuales basé mi revisión literaria y sobre las cuales logré pues condensar la presentación anterior. Muchísimas gracias por la atención.